Hola, vamos a hacer ahora el ejercicio 19 del boletín de dinámica, un ejercicio muy chulo que nos habla de conceptos como los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Mirad, nos dice que un cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal y esa superficie se levanta levemente por uno de sus extremos hasta el momento en el que el cuerpo comienza a deslizarse. En ese preciso instante, el ángulo que forma la superficie con la horizontal es de 15 grados. Nos pide que calculemos el coeficiente de rozamiento estático. Y luego en la segunda parte vamos a calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, imaginaos que la superficie es esta regla, ¿vale? Y tengo aquí un cuerpo. En esa regla lo voy a hacer pues con la calculadora, así un poco para que lo veáis. Entonces, si yo empiezo a mover la superficie, esto está quieto, sigue cayendo, y llega un momento en que si subo esto, llega un momento en que, vamos a ver, ¿visteis? Bueno, en este momento en el que justo el cuerpo empieza a deslizar, han cambiado las condiciones dinámicas. Y es lo que vamos a estudiar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vas a tener un cuerpo, en principio, sobre una superficie, vamos a ponerla aquí, algo sobre lo que pivotar, ¿de acuerdo? Y ponemos el cuerpo aquí arriba, ¿vale? Entonces, haces esto y empiezas a subir esto. Y cuando estás en esta situación, a ver si lo hacemos bien, más o menos así, el cuerpo está aquí, y alfa son 15 grados, entonces automáticamente es el momento en el que empieza a moverse, en ese momento, ¿vale? Empieza a deslizar el cuerpo. Entonces, fijaos, vamos a hacer un estudio dinámico. Vamos a ver cuáles son todas las fuerzas que intervienen. Y ya sabéis que vamos a elegir a nuestra conveniencia este tipo de sistema de referencia, donde descompongo las fuerzas en esas dos componentes normales, eje X y eje Y. En primer lugar está la fuerza peso. Desde el centro de gravedad, ahí tenéis el mg. Fijaos que este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí, porque esta línea es perpendicular a esta y esta de aquí es perpendicular a esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo ángulo que hacen estas dos es el ángulo que tenemos ahí. Por tanto, si esa es mg, estaréis de acuerdo en que esta es mg coseno de alfa, y esta de aquí, que es la responsable del movimiento, es mg seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más fuerzas hay? Pues hay la fuerza normal, que está aquí, que es la que el plano ejerce sobre el cuerpo. Y también tenemos la fuerza de rozamiento, por tradición, por convenio, por lo que queráis, se suele poner así. Y sabéis que las fuerzas de rozamiento siempre van a ser igual a mu por la normal. ¿De acuerdo? Fijaos, cuando no hay movimiento, cuando el cuerpo está todavía quieto, antes de los 15 grados, para entendernos, esta fuerza de aquí es una fuerza que es mayor que esta. Pero esta fuerza de aquí, ojo, solamente es la diferencia entre una fuerza de rozamiento y otro tipo de fuerza. Esta fuerza de aquí solamente vamos a considerarla, va a existir, digamos, va a producir un movimiento. O sea, existir existe siempre porque hay un rozamiento. Pero va a entrar en la ecuación de dinámica en el momento en que se está moviendo, ¿vale? Vamos a considerar esa situación. ¿Por qué? Porque si no, podría parecer que si la fuerza de rozamiento es mayor que esta componente, sale para aquí el cuerpo, lo cual no es verdad. Lo único que pasa es que no se mueve, ¿de acuerdo? Evidentemente, en todas las situaciones menores de 15 grados, el rozamiento es mayor que la mg seno, pero
repito, no se va para arriba el cuerpo, simplemente se queda quieto, porque es un rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento, la ecuación del movimiento en general, vamos a hacer las ecuaciones en el eje X y en el eje Y como siempre, ¿vale? Para ver las cosas. En el eje X va a ser igual a masa por aceleración en general, y va a ser a favor del movimiento en el momento que lo haya, que va a ser la mg seno de alfa menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Como sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, y eso sale de ver en el otro eje, en el eje de las IES, va a ser igual a 0 porque por aquí no hay absolutamente ningún tipo de movimiento para arriba o para abajo, con lo cual tenemos que la normal menos mg coseno de alfa es igual a 0, y retomando lo de que fuerza de rozamiento es mu por la normal es mg coseno de alfa, y por tanto la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu mg coseno de alfa. Aquí lo tenéis. Por tanto, si meto esto aquí, me queda que mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa va a ser igual, con carácter general, en el momento en que nos movemos, esto lo vamos a necesitar luego para calcular el coeficiente de rozamiento cinético, va a ser igual a masa por aceleración. Pero fijaos, antes de eso va a ser igual a 0 porque no hay aceleración, esto está quieto. Y justo va a ser igual a 0 exactamente en el momento del equilibrio, en el momento en el cual empieza a moverse. Porque incluso antes de eso, lo que va a ocurrir es que va a ser menor que 0, es decir, menor que 0, porque mg seno de alfa decíamos antes que es más pequeño que la fuerza de rozamiento. Por tanto, la fuerza de rozamiento va a ser mayor, ¿vale? Mientras estoy plano y estoy subiendo hasta los 15 grados, lo que va a ocurrir es que el término de la fuerza de rozamiento es mayor que el mg seno de alfa. Por tanto, repito, no tiene sentido considerar esta ecuación porque no hay aceleración, pero tampoco es igual a 0 porque esto es mayor que esto. En el momento justo que se produce la transición, justo el cambio, esta menos esta va a ser igual a 0, porque la aceleración sigue siendo 0, pero es el límite. Un pelín más que le demos de ángulo y ¡pum!, ya sale para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso particular, mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa es igual a 0. Y despejando mu, que lo puedo hacer así, fijaos qué bonito, mg con mg, y mu me queda la tangente de alfa. ¿A qué mola? Es decir, justo el coeficiente de rozamiento para empezar a moverse, o sea, el estático es la tangente de alfa. ¿Cuál era alfa? 15 grados. Pues entonces lo que tengo que hacer es la tangente de 15 grados. Tangente de 15. Lo tengo en grados y me queda 0,268 el coeficiente de rozamiento estático. ¿Vale? Así de fácil. Cuando el cuerpo está ya moviéndose, cuando ya se verifica el movimiento, es decir, he ido incrementando la pendiente, he ido subiendo el ángulo, ¿de acuerdo? He ido subiendo el ángulo, entonces he llegado a 15 grados, por ejemplo, ahí empieza a caerse, ¿vale? Vamos a considerar la situación de 15 grados, que es la que me piden aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en ese preciso instante, fijaos, empieza a caerse y tarda 4 segundos en recorrer los primeros 2 metros. Es decir, justo cuando alfa es 15 grados, en recorrer 2 metros, vamos a poner así, 2 metros, de aquí a aquí, el centro de gravedad, pues tenemos que tarda 4 segundos. Evidentemente ahí me están dando la aceleración. En el momento en que me dan la aceleración, la sustituyo aquí y calculo el coeficiente de rozamiento. Y alguien me puede decir, oye, pero ya lo tenías calculado. No, porque tenía calculado el coeficiente de rozamiento estático, que es el coeficiente de rozamiento para empezar a moverse. Realmente, una vez que ya estás en movimiento, el coeficiente de rozamiento es menor.
¿vale? Ese coeficiente de rozamiento para empezar, esta experiencia la tenemos todos, ¿no? Empezamos a empujar una mesa y al principio cuesta más, y en el momento que la movemos, ya mantener ese movimiento cuesta menos, porque el coeficiente de rozamiento dinámico es más, o cinético, es más pequeño que el coeficiente de rozamiento estático, que es este que hemos calculado, que es la tangente del ángulo, siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Repito, de los datos cinemáticos que me dan, tarda 4 segundos en recorrer 2 metros, esto es muy fácil, 4 segundos en recorrer 2 metros, pues tengo la aceleración. Entonces, la aceleración, espacio es igual, no hay velocidad inicial, 1/2 de at cuadrado, es sobre este plano de aquí, ¿de acuerdo? Es un movimiento rectilíneo. Entonces, 2 metros es igual a 1/2 de a, que es lo que tengo que calcular, por 4 segundos al cuadrado. Por tanto, me queda que 4 metros es igual a por 16 segundos al cuadrado, o sea que a va a ser igual a 4 partido por 16 metros partido segundo al cuadrado, y esto va a ser igual a 0,25, ¿no? Porque es un cuarto metro segundo al cuadrado. Ya tengo, entonces, cuál es la aceleración. Como tengo la aceleración, la meto en la ecuación que me da las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra igual a masa por aceleración, tengo la aceleración y calculo el coeficiente de rozamiento, que va a ser el cinético o dinámico, ¿vale? Vamos a hacerlo. Entonces tengo mg, pero fijaos otra cosa bonita, voy a sacar m factor común, ya veis un poco lo que voy a hacer aquí, ¿no? Mu g coseno de alfa es igual a ma. Y hay otra de las características de este tipo de problemas, que no me importa la masa. No te hace falta la masa para calcular esto, ¿vale? Es independiente de la masa. Esto es evidente, ¿no? Porque tú también, cuando tiras un elefante o una cosa pequeña, la que queráis, la caída es independiente de la masa, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en un plano inclinado, o sea que en principio no depende de la masa. O sea que A va a ser igual a G, vamos a hacerlo así, seno alfa, bueno, realmente yo lo que quería era despejar, es igual, voy a hacerlo así, venga. A es igual a G seno alfa menos mu G coseno de alfa, que va a ser igual a G. Y bueno, la verdad es que esto no tiene ningún sentido, porque con lo que me piden en este no arreglo nada. Pero bueno, quiero para que veáis esa expresión que a veces se compacta así. En este caso no, porque lo que me piden es calcular precisamente mu, ¿no? Entonces tengo que mu, vamos a arreglarlo ahora, o sea que g seno alfa menos mu g coseno de alfa, vuelvo a copiarlo, es igual a A. Por tanto, vamos a pasarlo por aquí, me queda g seno de alfa menos A es igual a mu g coseno de alfa, y ahora sí, mu va a ser igual a g seno alfa menos A partido por g coseno de alfa. Y esto va a ser igual. Venga, vamos a ver. Esto es g, que es 9,81 metros segundo al cuadrado, por el seno de 15, vamos a poner el seno de 15, que son 0,2588, bueno, podría dejarlo indicado, menos la aceleración, que es 0,25 metros segundo al cuadrado, partido por g, que es 9,81 metros segundo al cuadrado, por el coseno de alfa, y el coseno de 15, vamos a ver cuánto es el coseno de 15, 0,9659. Bueno, esto lo hacemos y me queda 9,81. En realidad ya lo dejo indicado, que es más fácil, ¿vale? Por seno de 15 menos 0,25, ¿vale? Partido por, hay que usar bien los paréntesis, 9,81 por 0,9659.
hacemos así, y me queda 0,24,1. ¿De acuerdo? Ese es el coeficiente de rozamiento cinético, que como veis, tal como esperábamos, es más pequeño que el coeficiente de rozamiento estático. Es decir, que una vez que este sistema se empieza a mover porque hemos ido subiendo, ¿no?, ese grado de inclinación, ¿de acuerdo? Tal como está aquí. Desde el suelo lo hemos ido subiendo y justo en los 15 grados es cuando estas dos componentes se igualan, me da igual a 0, ¿de acuerdo? Y en ese momento saco la mu, la despejo, y me queda este valor, ¿de acuerdo? A partir de ahí me dan datos cinemáticos para hallar la aceleración real, y entonces resulta que a partir de ahí, cuando esto se mueve, obtengo un coeficiente de rozamiento menor, que este sí que sería el coeficiente de rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir una vez más, un poco pesado, pero es importante, en que cuando estoy por debajo de 15 grados de inclinación, esta componente es mayor que esta, de alguna manera, pero eso no significa que esto se vaya para arriba, porque esto tiene sentido solamente como oposición a este movimiento. En el momento de equilibrio, estas dos son iguales, esta empieza a compensar esta, y entonces es cuando son 0, y por eso calculé esto de aquí, y entonces con eso ya obtengo el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, pues ya me diréis qué tal. Es un problema bonito. Hasta luego.